vamos a ver el tema que sigue, que es este, que son series de potencia, que son otras series que tienen otra característica, porque no, ahí está, series de potencia, así se llama. Nosotros hasta ahora hemos visto, por ejemplo, aquellas series que tienen una característica propia en su desarrollo, como la serie geométrica, la P-serie, ese tipo de series que tienen una estructura y una lógica de construcción propia. Bueno, estas se llaman series de potencia. ¿Y por qué se llaman series de potencia? Tienen esta forma, las series de potencia. Fíjense, tenemos, bueno, el sumatorio que nos indica la abreviatura de la suma infinita, porque el extremo superior es infinito. En este caso vamos a ver que la mayoría de las series de potencia comienzan de n igual a 0, pero pueden encontrarse con series que van de n igual a 1. Eso ya lo vimos, la aclaración que pueden encontrarse con este tipo de valores. Y la serie de potencia, fíjense la estructura que tienen, el a sub n por x menos c a la n. El n es la variable porque el n es lo que va cambiando y va a ir formando cada uno de los términos de esa serie. Pero acá aparece una potencia donde la base tiene a una x menos c. X es un valor real cualquiera, un valor variable, y c es un valor constante. Entonces aparece una potencia en x. Por eso se llaman series de potencia, porque vamos a ver que después tienen el desarrollo de o sea, cuando les queda como un desarrollo de una función polinómica. Esta serie de potencias justamente son funciones, donde x es la variable independiente que va a conformar el dominio de esa función. Pero veamos la estructura que tiene. N comienza a valer desde 0 para formar el primer término. Entonces, voy a reemplazar en el exponente a n por 0, el a sub 0, todo número elevado a la 0 me va a dar 1. Por lo tanto, el primer término es a sub 0. Más, el segundo término, n vale 1, me va a quedar a sub 1 por x menos c a la 1. Más, el tercer término, el n toma el valor 2. Será a sub 2 por x menos c al cuadrado. Fíjense que en todos los términos aparece una potencia de x. Por eso es que se llaman series de potencia y tienen esa estructura. El término general es todo esto que aparece acá, donde va a estar conformado por el factor a sub n y por una potencia x menos c a la n, o sea, una potencia de x. En donde el a sub 0, el a sub 1, el a sub 2 van a ser, en este caso, coeficientes constantes, son valores numéricos. ¿De quién? De las potencias que van a aparecer en cada término de la serie. Estos son, en realidad, estas series tienen una forma de polinomios. Y ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando vieron las funciones polinómicas, que vieron la función lineal o la cuadrática, etcétera, etcétera, fíjense que tenían la x elevado a un valor donde el mayor valor que aparecía en esa suma, la variable x, les indicaba el grado de ese polinomio. Por eso que la recta es un polinomio de grado 1, la parábola un polinomio de grado 2, etc. Y los coeficientes, el a, en el caso de la parábola, el a, el b, el c, son valores constantes. Bueno, entonces esa es la forma que tienen las series de potencia, donde los coeficientes son constantes. Ahora, se dice que las series de potencias están centradas en un valor c. Ya les voy a explicar qué quiere decir eso. Y acá que viene, que c es una constante donde se llama centro y es en el cual se desarrolla la serie. ¿Qué quiere decir? Que ese valor constante, que acá está generalizado, en ese valor, la serie o los términos de esa serie rondan alrededor, diríamos, de este valor C. O sea que están centrados, están cercas, están alineados, diríamos, no de una línea recta, sino que están rondando, están centrados en este valor C. Entonces, las series de potencia tienen esta estructura donde los valores a sub 0, a sub 1, etcétera, son constantes. La C
es el centro de la serie de potencia. Bueno, en particular, si ese valor es 0, fíjense, ¿qué pasaría si el valor de C fuera 0? ¿Qué me quedaría? X menos 0 elevado a la n. Entonces, esa serie de potencias se reduce directamente a x a la n. Entonces, cuando aparece una serie de potencias donde aparece el valor a sub n y el x a la n sola, significa que está centrado en el valor 0. Si aparece esta expresión, quiere decir que el C toma un valor distinto de 0. Y esas son lo que se llaman las series de potencia. Bueno, ¿alguna pregunta en particular? Ahora los chicos no han escrito nada en el chat. Bien, fíjense este ejemplo. Acá tenemos un sumatorio de n que va de 0 al infinito, x a la n sobre n factorial. O sea, al tener la x sola me está indicando que el centro de esa serie es 0. Está centrada en 0. Si yo desarrollaría esa serie de potencia, fíjense la estructura que tiene. Cuando n vale 0, me quedaría x a la 0, todo número a la 0 me da 1, sobre 0 factorial. El 0 factorial es 1. ¿Eso lo explicaron, Juan? Sí, eso lo Porque, explicamos el otro día. bueno, Pero el 0 explicarlo nuevamente, no factorial, hay problema. ¿cómo? Explicarlo nuevamente, no hay ningún problema. No, o sea, ¿qué lo explicaron con demostración o no? No, sin demostración. Bueno, en realidad este n factorial cuando toma el valor 0 es 1. Bueno, ustedes dirán, hay toda una demostración donde llega, a ver si a mí me saldría ahora fácil, o después se la adjuntamos. Dale, después se lo adjuntamos, no hay Se la drama. Como adjuntamos. para que le quede a Bueno, los para chicos no perder la tanto tiempo. Pero hay toda una demostración muy sencilla, partiendo del factorial de un número, justamente de este n factorial. ¿Vieron la desigualdad que habíamos planteado, que el n factorial es menor o igual que el n factorial por el n más 1? ¿Se acuerdan esa desigualdad? Bueno, de esa desigualdad se deduce que el 0 factorial es 1, pero tiene una demostración mayor. O sea, yo les estoy mostrando nomás algo sencillo. Entonces, si el 0 factorial es 1, me va a quedar 1 dividido 1, 1 el primer término, más. Si el segundo término, n toma el valor 1, me va a quedar 1 a la n, todo número, el 1 elevado a cualquier exponente siempre me va a dar 1. Por lo tanto, me queda sobre, lo dije al revés. El x elevado a la 1 me da x. Yo recién puse el 1 a la n, olvídense que era 1 a la n. Es x elevado a la 1. Me da x sobre 1 Uno. factorial que me queda 1. Después el x elevado al cuadrado, cuando para formar el tercer término, me queda x al cuadrado sobre 2 factorial. Cuando el n toma el valor 3 para formar el cuarto término, me va a quedar x al cubo sobre 3 factorial, y así sucesivamente. Fíjense que esta estructura que tiene esta serie es una serie que recibe el nombre de polinomio, porque recuerden que un polinomio era, en este caso, si no fuera una serie, es una suma donde tenemos términos donde aparecen coeficientes constantes que multiplican a las x elevado a distintos exponentes, y el mayor exponente de la x le va a dar el grado del polinomio. Bueno, estas son lo que se llaman las series de potencia, nada más que la particularidad que se presenta acá es que la suma tiene infinitos términos. Es una serie que es una función polinómica. ¿Por qué digo que es una función? Porque aparece la variable x, que es la variable independiente en las funciones. Entonces, lo que nosotros buscamos acá, bueno, esta serie de potencia centrada en 0, como les dije, y esta serie se podría expresar, en el caso de que no lo hubiéramos presentado de esta forma, si tiene centro en 0, se podría expresar como 1 sobre n factorial por x menos 0 a la n. Pero estamos diciendo todo lo mismo, o sea que esta expresión realmente no la usamos porque nos resulta más fácil tener esta otra expresión que es x a la n. Bueno, ahora, entonces, no, creí que seguía el desarrollo.
¿Eso quedó claro como una serie de potencias centrada en cero? Ahora vamos a ver si esa C es distinta de cero. Nosotros tenemos esta serie. Esta serie comienza de 1 al infinito, sumatorio de 1 que va al infinito, n factorial por x más 5 a la n sobre 2 factorial. Y me voy a centrar en este factor que aparece en el término general. X más 5 a la n. En realidad, si ustedes se fijan, la estructura que tenía la serie de potencias cuando se las mostré, decía a sub n por, entre paréntesis, x menos c a la n. Esa es la estructura que tiene, x menos el valor c, que es el valor del centro de la serie, que es un valor constante. En este caso, si la estructura que tiene es x menos el valor de c, y en este caso el valor de C5, y fíjense, acá me queda x más 5, quiere decir que el c, ¿qué signo tendría el valor de c, que es el valor del centro, la constante para este caso, para esta serie de potencias? Si me queda x más 5, ¿qué valor tendría el c? Pregunta. Negativo, ponen Muy acá los bien, chicos. negativo. Negativo. Muy bien, entonces, fíjense, esta serie está centrada en menos 5. Entonces, al ser el valor de C menos 5, acá la expresión o la potencia me queda X más 5. Bueno, fíjense si la desarrolláramos, nos quedaría, cuando n vale 1, sería 1 factorial sobre 2 elevado a la 1, por x más 5 a la 1, más, cuando n toma el valor 2, me quedaría 2 factorial sobre 2 al cuadrado, por x más 5 al cuadrado, y así sucesivamente. Y esta es la particularidad de una serie de potencias centrada en el valor c igual a menos 5. Bueno, acá cómo la podríamos escribir de otra forma, que es lo que estábamos diciendo, que si el centro es menos 5, acá está claramente que es x menos el valor de c, pero como c es negativo, me queda x menos menos 5, que es lo mismo decir x más 5. Así podríamos estar expresándolo de esa forma, y el valor a sub n sería la parte del término general que le nombramos a sub n, es n factorial sobre 2 a la n. Bien. Entonces, ¿qué concluimos? Que las series de potencia son funciones, y son funciones que dependen de la variable x, donde la variable x es una variable que asume cualquier valor real y se llama variable independiente, como ustedes han estado viendo en análisis 1. Entonces, la serie de potencia, ¿qué quiere decir? Que es una función que la puedo escribir como una suma de infinitos términos. Es una función de x, que sería o que tiene esta estructura, la serie de potencias, con eso la generalizamos. Bien, si es una función y x es la variable independiente, para poder determinar si esa serie de potencia converge o no, tengo que buscar lo que se llama intervalo de convergencia, en donde va a resultar ser, o es mejor dicho, el dominio de la función. Fíjense, lo que voy a buscar es cuáles son los valores que va a asumir esta variable x dentro del campo de los números reales, y después vamos a ver los casos que se pueden dar, que hacen que esa serie de potencia, que esa función tenga un valor real. O sea, ustedes se acuerdan cuando buscábamos el dominio de las funciones. ¿Se acuerdan cuando determinábamos el dominio de una función? ¿Sí o no? Pregunta, ¿si se acuerdan? En la unidad número 1, en la unidad número 2 de Matemática 1. ¿Se acuerdan, chicos? Sí, No sí, se sí. acuerdan. Sí, ahí dicen que sí. Acá Valentín. Bueno, o sea, cuando nosotros se nos presentaba una función, sea la lineal, la cuadrática, una función de otro tipo, lo primero que hacíamos era buscar el dominio. ¿El dominio qué era? ¿Cuál era? O buscar el conjunto de valores que asume la variable independiente x en el campo de los reales, que hace que la función tenga un valor real también, que sería el valor que le va a dar la imagen de la función.
Por eso cuando ustedes veían en la 1, si era una función lineal, una función cuadrada, o la función lineal estaba definida para todos los reales. La cuadrática estaba definida para todos los reales, pero la imagen, se acuerda que iba a depender de cómo estaba ubicada la parábola o la función. Pero acá no nos interesa la imagen, sino lo que nos interesa es determinar el dominio de la función. ¿Cuál es ese conjunto de valores que hace que en este caso esa serie de potencia asuma valores reales? Bien, entonces, para buscar el dominio lo que hacemos es buscar lo que se llama el intervalo de convergencia. Ese intervalo de convergencia me va a estar dando cuáles son los valores reales que asumiría la variable x que hace que la función sea o tenga sentido en el campo de los reales. Entonces, el dominio de esa serie de potencia, que se llama intervalo de convergencia, puede tener tres formas o puede adoptar tres situaciones distintas. Primero, que la serie converja para un solo valor de x. Quiere decir que voy a tener un único valor real que hace que esa serie sea convergente. Entonces, el dominio de esa función va a ser un único valor real. Puede suceder que la serie converja para todos los valores reales, o sea que el intervalo de convergencia esté dado entre el menos infinito e infinito. Cualquiera sea el valor real, la serie de potencia converge. O puede suceder que la serie de potencia converja para un intervalo de valores de x, quiere decir que sería un subconjunto dentro del campo de los reales. Entonces se pueden dar para buscar ese intervalo de convergencia que la serie converja en un solo valor, que la serie converja para todos los valores reales o que la serie converja para un intervalo de valores de x, o sea, sería un subconjunto de valores de los reales. Bueno, si yo estoy obteniendo un conjunto dominio de la serie de potencia que la llamo intervalo de convergencia, estoy obteniendo un intervalo y ese intervalo de convergencia va a tener una amplitud o una semiamplitud. ¿Qué quiere decir la amplitud del intervalo? La diferencia que existe entre un extremo y el otro. O sea, si yo digo un intervalo que va entre 2 y 5, la amplitud es 3. Es la diferencia que hay entre el extremo inferior y el extremo superior. Pero si hablo de semiamplitud, estoy buscando en la distancia que existe entre el centro del intervalo y los extremos del intervalo. O sea, ¿qué distancia hay entre el centro del intervalo y el extremo inferior? ¿Y qué distancia hay entre el centro del intervalo y el extremo superior? Que como es distancia, no tiene signo y se llama, esa semiamplitud recibe el nombre de radio. En este caso va a ser el radio de convergencia. Entonces, ¿qué va a suceder? Si determino que la serie de potencia converge para un único valor real, no existe amplitud ni semiamplitud, o sea que el radio es 0 porque estoy en un punto, no tengo un intervalo de valores. Ahora, si la serie converge para todos los valores reales, quiere decir que esa semiamplitud o a la distancia que hay entre, si converge para todos los valores reales, imagínense la recta real cuyo el centro es el 0. Entonces la distancia del 0 a el extremo superior, que es infinito, va a ser infinita. Y la distancia de 0, que es su centro, al extremo inferior, que es el menos infinito, también es infinita. Por lo tanto, si converge para todos los valores reales, el radio de convergencia es infinito. Y por último, si converge para un conjunto de valores de x, o sea, para un subconjunto en el campo de los reales, el radio de convergencia vamos a calcularlo, como está planteado acá, en valor absoluto, el valor x menos c, siendo c el centro de ese intervalo, va a ser menor que un valor r, pero no se compliquen con esto por ahora porque vamos a ver que en los ejemplos es muy sencillo. ¿Qué estoy diciendo? Si el intervalo de convergencia está entre, por ejemplo, el 2 y el 4, bueno, ¿cuál es el centro de ese intervalo? El 3, porque tengo 2, 3 y 4, o sea que el 3
va a ser el centro del intervalo. La distancia que hay del 3 al 4 y del 3 al 2 es 1, y ese va a ser el radio, que es lo que me está indicando esta fórmula, que después la vamos a ver más sencilla en el práctico. Entonces, resumiendo lo que vimos, serie de potencia, tienen la estructura donde aparece en su término general el factor A sub n y una potencia de n. ¿Cuál es la base de esa potencia? El valor x, que es la variable independiente, menos un valor c constante que recibe el nombre de centro de la serie de potencia. En realidad, como dice acá, el término general es todo el a sub n por x menos c a la n. En el caso, los coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub n que tiene la serie son coeficientes constantes, y el c que aparece en ese término general se llama centro de la serie. ¿Qué puede suceder? Buscamos siempre que la serie de potencia converja. ¿Qué puede suceder? Que converge para un único valor real, o sea que converge para el valor de su centro, que lo vamos a ver específicamente en los ejemplos del práctico, y acá el radio es 0. Que converja para todos los reales, el radio es infinito, y que converge para un intervalo, valores de x en particular, el radio se obtiene de hacer la diferencia entre x menos el centro en valor absoluto menor que r. Y de acá se obtiene cuál es el valor del radio. ¿Cómo se busca si la serie de potencia converge o no? Esa búsqueda la hacemos a través del criterio de la razón, o el criterio del cociente, o el criterio de D'Alembert. Entonces, a través de este criterio, trabajando en una serie de potencias, se busca el intervalo de convergencia y se busca el radio de convergencia, que eso es lo que buscamos cuando aparece una serie de potencias. Bueno, recordando que el criterio de la razón se hace el cociente entre el término a enésimo más 1 y el a enésimo, que me da un valor L, y que ese valor L tiene que ser menor que 1. Bueno, vamos a un ejemplo, así después vamos a los prácticos, a ver si ya les queda. Susana, Sí, acá perdón. para aclarar y cuando los chicos vayan a aplicar este criterio. Cuando uno trabaja con series de potencia, a efectos de aplicar el criterio y determinar cuál es el término general y el término siguiente, tenemos que utilizar todo el término general. ¿Bien? Para que no Sí, quede confusión, justamente estaba mirando el esquema que teníamos recién. ¿Podés volver una filmina para atrás? a ver, sí, sí. Sí. Ahí tenemos el esquema. Fíjense, chicos, que nosotros vamos a trabajar con todo el término general, a efectos de determinar quién es el A sub n y el A sub n más 1. No Todo. confundan ahí en el esquema el A sub n que tenemos con lo que es el límite cuando n tiende a infinito de A sub n más 1 sobre A sub n. Ah, sí, vale la aclaración. Muy bien, Juan. Sí, claro. De, de última, lo importante acá es que ustedes identifiquen que a efectos de aplicar el criterio tengo que utilizar todo el término general y buscar el término siguiente al término general. Posteriormente Claro. realizar el cociente y tomarle límite cuando n tiende a infinito. Muy bien. Está bien la aclaración. Bueno, vamos a un ejemplo a ver si les queda más claro esta serie de potencias. Determinamos el intervalo y el radio de convergencia de la serie de potencia. Bueno, la vista anteriormente, la serie trabaja con el sumatorio de n que va de 0 al infinito de x a la n sobre n factorial. Acá lo que le decía Juan recién, si yo tengo que aplicar el criterio de la razón para encontrar el intervalo de convergencia y el radio de convergencia en la serie de potencia, fíjense, voy a hacer el cociente entre el término a sub n más 1 y el término a sub n. O sea que el término a sub n más 1, ¿cómo me quedaría? A ver, ¿cómo me quedaría el término a sub n más 1? Pregunta a la clase. O sea, si tengo que hacer este cociente, ¿Quién ¿cómo sería el me... A sub n, chicos? Identifiquen en primer lugar quién es el término, cuál es el término general de esa serie. ¿No responde?
No, acá Ludmila puso 1 dividido 1. Y bueno, después analizaremos si es ¿No se le correcta la tendría que respuesta. sumar 1 al término n? Al Exactamente, valor de la n. al valor de la n. Ahí le tenemos que Acá sumar 1. Nicolás pone x elevado, entre paréntesis, a la n más 1, Muy dividido bien, 1 factorial. muy bien. Ese es el término a sub n más 1. Muy bien, Nicolás. Ese es el término. Entonces, fíjense, esta serie, como no aparece el x menos c acá, el c es 0. Entonces, una serie de potencias centrada en 0, es lo que nos dice acá. Y bueno, aplicando el criterio de la razón, para buscar el término a sub n más 1, como dijo recién el compañero, es x elevado a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Todo esto que aparece en este numerador es el término a sub n más 1. Dividido el x a la n por n, n factorial sería el término a sub n. Pero, ojo, como les dijo Juan, todo es el término general, ¿eh? A lo mejor en este caso no está más claro, pero en los ejercicios que vienen posteriormente vamos a ver cuál es el término general. Bueno, acá como siempre, ¿qué hacemos? En los productos de los extremos por medio me queda x elevado a la n más 1 sobre por n factorial dividido n más 1 factorial por x a la n. Y ahora, ¿qué puedo hacer acá? ¿Qué podría hacer para ir reduciendo esta expresión? A ver, pregunta. ¿Qué dijo? Desarrollar el factorial. Exactamente. Muy bien, desarrollaríamos, como ya lo habíamos visto, el factorial del denominador n más 1, que es mayor que el factorial que figura en el numerador. ¿Y qué otra cosa podríamos estar haciendo? Aparte de desarrollar el factorial. Fíjense, tenemos x elevado a la n más Simplificar 1. las potencias de las mismas bases. Muy bien, muy bien. Simplifica potencia en la misma base, restando los exponentes de la potencia que está en el numerador y la potencia del denominador. Entonces, bueno, acá no lo han simplificado directamente. Acá, ¿qué hicieron? Fíjense, el x elevado a la n más 1 lo particionaron y lo factorizaron como el x a la n por x a la 1. Si yo acá multiplico potencia en la misma base, me queda x elevado a la n más 1. Y en el denominador tienen x a la n. O sea, y recién ahí simplifican el x a la n con el x a la n. Pero si ustedes hubieran simplificado acá directamente el x elevado a la n más 1 sobre x a la n, ¿qué les queda? El x a la 1, que es lo mismo que vamos a ver cuando simplifiquemos en este paso. Entonces, les queda en el numerador x y en el denominador se simplifica el n factorial con el n factorial del denominador y me queda n más 1. ¿Entendieron esto? Ese paso donde simplificamos las x y desarrollamos el factoreo. Sí. Ahí ponen, chicos. Bien, entonces, fíjense, llegamos a determinar que el límite para cuando n tiende a infinito me queda x sobre n más 1. Pero acá, fíjense, la variable es n. Entonces, lo que vamos a sustituir en esta expresión es a n por infinito. Entonces me va a quedar x dividido infinito. Y un número, independientemente del valor que asuma la x, dividido infinito en el límite que me da. 0. Muy bien, 0. Entonces me queda que 0 me da este cociente, por lo tanto es menor que 1. Entonces esa serie de potencia converge. ¿Pero converge para qué? Acuérdense los casos de convergencia. ¿Converge para un único valor real? ¿Converge para todos? ¿O converge para un intervalo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo será esta serie de potencias? ¿Convergente para qué conjunto de reales? Miren, si es que asumo un valor real, supongamos Acá 3. pone para todos. Muy bien, para todos, porque supongamos que Para X un toma el intervalo. valor 3.
Sí, Juan, perdón. Alina para un intervalo, Rocío para todos, Laura para todos. Bueno, Milagros fíjense, para todos. claro, yo porque tengo una metodología y una mecánica que yo ya sé cómo va a ser el resultado de acuerdo a lo que vimos recién. Pero supongamos esto no lo hacen directamente en el proceso que siguen para el ejercicio, pero esto es para que ustedes vean que converge para todos. Si X es un valor real, entonces si X toma el valor 3 dividido infinito me va a dar 0. Si X tomaría el valor 2 dividido infinito me da 0. O sea, cualquier valor real que se me ocurra reemplazar a la X en esta serie de potencias, siempre me va a quedar dividido infinito en el límite, por lo tanto me da 0. Y eso siempre es menor que 1. Entonces, de acuerdo al criterio de la razón, esta serie converge. Y esta serie converge para todos los reales. Converge para todos los valores reales. El ejercicio me pedía que determinara cuál era el intervalo de convergencia y el radio de convergencia. Si converge para todos los reales, el intervalo de convergencia va a ser todos los números reales. O sea que sería un intervalo entre el menos infinito y el infinito. Quiere decir que cualquier valor real hace que la serie de potencias sea convergente. Y el radio, que es la distancia que hay del centro al extremo superior o inferior del intervalo, que es una distancia, en este caso, si el intervalo de convergencia es entre el menos infinito y el infinito, por lo tanto, el radio de convergencia es infinito. Bueno, no sé si les ha quedado claro o vemos algo en particular de este ejemplo. O sea, repasando un poquito, la serie de potencia tiene una estructura propia, lo mismo que habíamos visto, la serie geométrica tiene una estructura propia, una ley de formación propia, la P-serie, etcétera, etcétera. Bueno, la serie de potencia tiene una estructura propia, y en esa estructura propia es que aparece una potencia de X, que sería X menos un valor C cualquiera, que es el centro de la serie elevado a la N, en su término general. O sea que ustedes cuando vean siempre, por ejemplo, como en este caso, la X dentro del término general de la serie, independientemente si la tengan a la X sola o a la X sumada una constante o restada una constante, estas son series de potencia. Series de potencia, tienen una estructura propia. En realidad, estas series de potencia son funciones y como toda función lo que hacemos es buscar el intervalo de convergencia, que no es ni más ni menos el dominio de la función, que serían cuáles son los valores reales que asume esa variable independiente que hace que esta función que tiene esa estructura asuma también valores reales. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, si no, dejo de compartir y vamos al práctico. Bueno, ahora comparto yo. ¿Alguna duda, chicos? Bien, no tienen dudas hasta ahora, vamos a ver. ¿No hay dudas? Perfecto. A ver, espera, vamos a leer. Sí. Si no hay dudas, entonces podemos empezar a trabajar con las actividades prácticas de la actividad 16. Lo que nos pide la actividad es encontrar el intervalo y el radio de convergencia de las siguientes series de potencia. O sea, ya la misma actividad nos está diciendo, las series que van a encontrar a continuación son series de potencia. En primer lugar, independientemente de la serie que vayamos a estudiar, como decía recién Susana, tenemos que identificar cuál es el centro de cada una de las series bajo estudio. Posteriormente, aplicaremos el criterio de la razón a efectos de determinar para qué valores de X esta serie es convergente. Y de esa manera poder determinar el dominio de esta serie de potencia.
o dicho de otra manera, el intervalo de convergencia de esta serie de potencias. Una vez que tengamos determinado el intervalo, vamos a calcular cuál es el radio de convergencia de la serie bajo estudio. Analicemos el primer caso. Tenemos esta serie. Suma desde n igual a 0 hasta infinito del cociente entre x a la n dividido 2 a la n por n más 1 al cuadrado. Díganme acá, chicos, ¿cuál es el centro de esta serie de potencia? 0. El 0, perfecto. Entonces es factible poder escribir a esta serie de esta manera. Suma desde n igual a 0 hasta infinito de x menos 0 elevado a la n dividido 2 a la n por n más 1 al cuadrado. Identificado que el centro es 0, que es una condición que va a ser importante después, sobre todo cuando empecemos a desarrollar el último tema de la unidad, ya tenemos visto cuál es el centro. ¿Qué tenemos que determinar ahora? El intervalo y el radio de convergencia. Para eso vamos a aplicar el criterio de la razón. Lo que me interesa a mí es que ustedes vayan mirando. Ya tenemos cuál es el término general, que es equivalente. Analizar este cociente que les estoy marcando, o en su defecto, en una medida equivalente, que es el cociente de x menos 0 elevado a la n, dividido 2 a la n por n más 1 al cuadrado. Para determinar el término siguiente a este término general, ¿qué vamos a tener que hacer? Como decía hace un rato Susana, reemplazar a la n por n más 1. ¿Bien? Teniendo en cuenta de no olvidarnos los paréntesis a efectos de no confundirnos posteriormente en lo que es la aplicación del criterio. Si quieren les doy 30 segundos para que determinen y escriban cuál es el término siguiente al término general de esta serie. Y a partir de eso nos vamos a abocar a resolver el límite correspondiente y aplicar el criterio. No sé, Susana, si los chicos lo quieren ir escribiendo en el chat o lo quieren ir diciendo, si alguien se anima a decir antes de que yo Espérate que me había silenciado el micrófono, sí. Sí, no hay Ahora lo problema. vemos, si lo quieren escribir en el chat, a ver. Porque el principal problema muchas veces es, como les decía Susana, identificar cuál es el término general, digámoslo de alguna manera, el a sub n, y el a sub n más 1 o el aésimo más un término. Bueno, nadie está escribiendo nada. ¿Nadie? Bueno, vamos a ponerlo entonces. No hay problema, Exactamente. chicos. Fíjense acá, cuando uno va a aplicar el criterio de la razón, tenemos que tomar límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto del cociente entre el aésimo más un término, o el a sub n más 1, dividido el enésimo término. De esa manera, fíjense que lo que nosotros tenemos que identificar en el ejercicio bajo estudio, que este es el término general, el que les acabo de marcar. Por lo tanto, lo escribimos en el denominador de este cociente. Y como decíamos recién, hay que reemplazar a la n por n más 1 para poder determinar el numerador. Fíjense, tenemos x a la n, vamos a escribir x a la n más 1. Podríamos haberle puesto paréntesis acá, no hay problema. Dividido 2 a la n. ¿Qué tendremos que poner en este numerador? 2 a la n más 1. Vale la consideración que les hice recién. Si le quieren poner paréntesis a la n más 1 para no confundirse, es válido. Y miren acá que acá hemos puesto n más 2 elevado al cuadrado. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando miramos el cociente que tenemos en el denominador, tenemos un producto donde este segundo factor que me aparece acá abajo es n más 1 elevado al cuadrado. Al evaluar a n y reemplazarlo por n más 1, me quedaría n más 1 más 1, que lo que es equivalente a decir n más 2. Obviamente todo esto elevado al cuadrado. Realizado el planteo, que muchas veces, como les digo, suele ser el problema principal de este tipo de ejercicios. Realizado el planteo, ahora, dado que la operación principal de este es un cociente acá, y en el numerador y en el denominador tenemos cocientes, aplicamos el producto de extremos y lo dividimos por el producto de medios. De esta manera, multiplicaríamos x a la n más 1 por 2 a la n
por n más 1 al cuadrado. Fíjense que acá dentro de la misma solución ya hemos adelantado un paso. Hemos descompuesto la x a la n más 1 como x a la n por x. ¿Bien? Pero es válido si ustedes quisieran escribir un paso adicional y poner x a la n más 1 y posteriormente descomponerlo. A ese producto que acabamos de calcular lo vamos a dividir por el producto de los medios, es decir, 2 a la n más 1 por n más 2 al cuadrado dividido x a la n. De esa manera nos queda la expresión que aparece en el denominador del cociente que les estoy marcando. Realizado ese paso, simplemente lo que nos queda es simplificar factores que sean iguales. ¿Qué son iguales? La x a la n que aparece en el numerador con la x a la n que aparece en el denominador, 2 a la n, que es un factor que aparece en el numerador, con el 2 a la n, que es otro factor que nos aparece en el denominador, y producto de la simplificación, arribamos a que el límite que tenemos que estar calculando no es otra cosa que el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto del cociente. ¿Qué nos puede simplificar o qué no pudimos simplificar? Fíjense acá, el numerador. La x no la hemos simplificado y el n más 1 al cuadrado tampoco. En el denominador, el 2 no lo hemos simplificado y el n más 2 al cuadrado tampoco. Miremos la expresión que estamos teniendo en lo que es este segundo renglón de la diapositiva. ¿Podemos reescribir esa expresión antes de tomar límite? ¿Podemos simplificar algo? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Si pudiéramos hacer algo, bueno, deberíamos estar trabajando algebraicamente la expresión. Caso contrario, si no podemos hacer nada, deberíamos tomar límite cuando n tiende a infinito y ver a cuánto tiende el numerador y el denominador. ¿Se les ocurre alguna manera de poder reescribir esta expresión? ¿O tenemos que tomar límite, chicos? ¿Qué me dicen? ¿Cuadrado No de es- binomio, profe? Bueno, una alternativa podría ser, dado que el factor que tenemos, el segundo factor que tenemos en el numerador del cociente es n más 1 al cuadrado, podríamos desarrollar el cuadrado del binomio que tenemos acá. También podríamos desarrollar n más 2 al cuadrado, pero si lo desarrollamos, ¿podríamos llegar a simplificar de alguna manera las n's o no? Pensemos este paso desde el punto de vista del trabajo algebraico. Si nosotros vamos a trabajar la expresión algebraicamente, tiene que tener un sentido. ¿Bien? En el sentido de poder obtener una expresión que sea mucho más simple, de poder estar trabajando a efectos de llegar al resultado de este límite o arribar al resultado del límite. Si yo desarrollo los cuadrados, es decir, los binomios que tenemos en el numerador y en el denominador, ¿podré posteriormente simplificar, por ejemplo, las n al cuadrado que me podrían estar apareciendo? Bueno, acá Juan, Sí. porque están poniendo en el chat, mientras vos estabas hablando, que en la n más 1 al cuadrado dice aplicar distributiva y si podríamos, otra compañera le contesta que no se puede porque es una suma y está bien, ahí la potencia no se distribuye con respecto a la suma, decir el n más 1 al cuadrado, todo eso no es lo mismo que el n cuadrado más 1 cuadrado. Exacto. Y después acá Paula está pidiendo que vuelvas a explicar el segundo paso, cómo lo sacaste. Bien, vamos acá entonces. Podemos hacer un paso adicional si quieren, chicos. Cuando nosotros trabajamos con la expresión, y muchas veces por eso me interesa que vayamos trabajando con cada etapa del ejercicio y que analicemos el ejercicio no en términos de resolver el límite por el solo hecho de resolverlo, sino analizar los distintos pasos que tienen que estar ocurriendo para que esto tenga sentido en la solución y no caer justamente en un proceso de resolución mecánica.
Lo que nos interesa a nosotros muchas veces es que piensen todos los pasos posibles a efectos de arribar al resultado. Vamos a hacer el paso intermedio acá. Nosotros dijimos que, producto de que tenemos un cociente de cocientes, el valor absoluto de este cociente que tenemos acá lo podemos escribir como el producto de el numerador, a ver si me lo copia, el producto del numerador del cociente que tenemos obviamente en el numerador, dividido, perdón, por el otro extremo que sería 2 a la n por n más 1 al cuadrado. A su vez, a este producto lo tendríamos que estar dividiendo por el producto de los medios. Acá tenemos uno de los medios. Fíjense, 2 a la n más 1 por n más 2 al cuadrado. Esto lo voy a copiar y lo vamos a escribir acá. Y a su vez, a esta expresión que tenemos acá, la vamos a multiplicar por el otro medio que es x a la n. De esa manera nos queda planteado el cociente bajo estudio. Fíjense que x a la n más 1 lo podemos escribir como x a la n por x. Mientras que 2 a la n más 1 lo podemos estar escribiendo como 2 a la n por 2. De esa manera, nosotros lo que habíamos hecho es hacer un pasaje entre este primer término, perdón, entre este primer miembro de la igualdad y esta tercera expresión que aparece acá. ¿Por qué lo hacemos? Porque dado que ya han estado trabajando con el criterio del cociente cuando analizamos series de términos positivos y a su vez también ayer cuando con Lucas y Susana trabajaron series de términos alternantes, este proceso muchas veces ustedes ya lo van a hacer mentalmente. ¿Bien? Y es válido realizar este paso intermedio o en su defecto directamente escribir la expresión como aparece acá. La pregunta acá que yo les había hecho cuando estuvimos trabajando ya con esta expresión es si yo puedo reescribir esta expresión de una manera que sea equivalente y que tenga sentido a efectos de la resolución de la actividad práctica. Si yo, por ejemplo, acá una cuestión que nos dijo Susana que habían estado planteando era si era equivalente escribir n más 1 elevado al cuadrado y aplicar propiedad distributiva. La pregunta ¿es igual a decir n elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado? ¿Es válido eso? ¿Puedo aplicar propiedad distributiva cuando en la operación principal es una potencia y en la base de la potencia tengo una suma? ¿Es válida esa igualdad? No. No, no es válida. Esto no es cierto. ¿Bien? Esto no se verifica. En el cursillo de ingreso habíamos estudiado que cuando en la operación principal teníamos una potencia y en la base de la potencia teníamos una suma, como aparece acá, tenemos el cuadrado de un binomio. Por lo tanto, esto es equivalente a decir n elevado al cuadrado más 2 veces el producto del primer término por el segundo, en este caso sería 2n, más el cuadrado del último término. Fíjense que la expresión no es igual, porque lo que nos estamos olvidando si llegamos a realizar esta equivalencia, nos estamos olvidando de uno de los términos. La pregunta que yo les hice es, ¿tiene sentido desarrollar la expresión, en este caso n más 1 al cuadrado, y la otra expresión que teníamos, que era n más 2 al cuadrado? Si lo realizo ese proceso, ¿podré simplificar algo más? ¿O no tiene sentido realizar el proceso y directamente me conviene hacer el paso al límite? Ahí viene la pregunta y en eso ustedes tienen que ser muy críticos
a efectos de poder analizar para qué camino me conviene realizar el proceso y en qué casos a lo mejor me conviene directamente hacer el paso al límite. Fíjense que nosotros hasta ahora hemos estado reescribiendo la expresión sin en ningún momento estar realizando el paso al límite. Si yo desarrollo el numerador, en este caso reescribo este numerador, me quedaría x por el desarrollo de este binomio y el denominador me quedaría 2 por el desarrollo del binomio que tengo acá abajo. Fíjense que por más que en algún lado me va a aparecer un n al cuadrado, tanto en el numerador como en el denominador, no va a ser posible simplificar, porque no van a ser factores, van a ser términos que van a aparecer dentro de la expresión. Por lo tanto, no es posible simplificar esos términos. ¿Bien? Entonces no tiene sentido a lo mejor reescribir la expresión y desarrollar ambos binomios. Dicho esto, ahora sí, decimos, bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a cambiar acá para que nos aparezca efectos. Entonces ya nos queda todo como corresponde. Bien. Vuelvo de nuevo, chicos, para que tengamos todos los pasos. Estábamos a esta altura. Dijimos, bueno, ya llegamos a una expresión que es válida a efectos de poder tomar el límite cuando n tiende a infinito. Producto de tomar el límite cuando n tiende a infinito, ¿qué es lo que puede suceder? Puede suceder que cuando tomemos límite, fíjense que la variable es n en este caso, n que tiende a infinito, el numerador nos quedaría x es una constante por infinito más 1, infinito, elevado al cuadrado infinito. Todo este numerador tiende a infinito. Dividido, cuando hacemos el paso al límite, cuando n tiende a infinito, del denominador de este cociente, 2 es una constante por infinito más 2 en el límite infinito, elevado al cuadrado, nuevamente infinito, multiplicado por 2, de nuevo el denominador da infinito. Resulta acá que tenemos una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces en este caso? Lo que vamos a tener que estar haciendo es, debido a que tenemos una indeterminación, es aplicar la regla del Hospital. Vamos a derivar entonces el numerador y el denominador como si fueran funciones separadas y posteriormente resolver el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto del cociente de las derivadas que hacemos. En este caso es simple, fíjense que yo dije la x es constante, ¿bien? Porque a la variable a la cual voy a tender a infinito es la n. Por lo tanto voy a derivar el numerador con respecto a n. Si la x es constante, la derivada de n más 1 elevado al cuadrado es simple. Es una potencia, ¿bien? Donde la variable está en la base. ¿Qué tengo que hacer entonces? El exponente de la potencia lo tengo que bajar, lo tengo que multiplicar a eso por la base elevado a la potencia menos 1, en este caso 2 a la 2 menos 1, 1. Y me queda derivar, porque estamos aplicando regla de la cadena, la derivada de n más 1. ¿Cuánto es la derivada de n más 1 con respecto a n? 1. Por lo tanto, acá este 1 podría aparecer acá atrás, no hay problema, si no lo quieren hacer, lo pueden escribir o no, no existiría ningún problema. ¿Se entendió cómo se derivó el numerador? Sí, Juan. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo para la derivada del denominador. 2 por n más 2 elevado al cuadrado, cuando lo derivemos, 2 va a ser constante, y la derivada de n más 2 elevado al cuadrado es 2 por n más 2. Habiendo realizado ese proceso, ¿qué podemos hacer? Simplificar el 2 que tenemos en el numerador con cualquiera de estos 2 que aparecen en el denominador. Y posteriormente volver a hacer el paso al límite cuando n tiende a infinito. Cuando realizamos ese paso al límite, lo que vamos a observar acá es que el numerador vuelve a tender a infinito
y el denominador también vuelve a tender a infinito. Por lo tanto, nuevamente tenemos que aplicar la regla del hospital. ¿Se acuerdan que habíamos explicado en Matemática 1 que se aplicaba la regla del hospital como un proceso secuencial que lo íbamos a aplicar hasta que hayamos levantado la indeterminación y en su defecto hayamos obtenido el resultado del límite, ¿bien? En caso que ese límite exista, o en su defecto hubiéramos obtenido más infinito o menos infinito cuando ese límite no exista. Volvemos. Juan, Dale, discúlpame un segundo que me están llamando. Voy a cortar un poquito el micrófono. dale, no hay problema. Dale, Ustedes, dale. chicos, entonces activan el micrófono y me van preguntando cualquier cosa. Volvemos a derivar y fíjense que acá que cuando miro el cociente, x nuevamente es constante, 2 es constante, que ya se fue, hasta incluso contra este 2, y n más 1, la derivada de n más 1 va a ser 1. Miro de nuevo el denominador, 2, que o al menos uno de esos dos ha quedado en la expresión, por n más 2 cuando la derive con respecto a n más 2 va a ser la variable y 2 va a ser constante. Por lo tanto, su derivada no va a ser que otra cosa que la constante por la derivada de n más 2. La derivada de n más 2 da 1. Es a partir de ello que por más que aún acá no hayamos simplificado, lo podemos hacer, chicos, para que sea una expresión que quede un poquito más linda y más fácil de poder trabajar. A mí me interesa que veamos esta expresión. Acá volvemos. Me queda el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de x dividido 2. Y entonces la pregunta es, cuando n tiende a infinito, ¿a cuánto tiende ese límite? A x sobre 2. A x sobre 2. ¿Por qué tiende a x sobre 2? Porque la x es un número. La x es una constante, pensemos lo que Claro, fuera un constante. número. Un x que es constante dividido 2 es otra constante. El valor absoluto de una constante es una constante. Por lo tanto, en este caso, como la variable que es n no aparece, todo este factor que tenemos acá, toda esta expresión que tenemos acá, es una constante. Es a partir de ello que el resultado de este límite no es otra cosa que el valor absoluto del cociente entre x dividido 2. Para que esta serie sea convergente, ¿qué le tenemos que exigir al resultado de este límite? ¿Cuánto tendría que ser el resultado de este límite para que esta serie converja? Piensen acá que estamos aplicando el criterio de la razón. Por lo tanto, para que el criterio de la razón concluya y digamos que la serie que se está estudiando sea convergente, ¿cuánto tiene que dar el resultado de este límite? Menor que 1. Menor que 1. Entonces, no nos queda otra cosa que el resultado de este límite sea menor que 1. Y es a partir de acá que nos queda una inecuación. Una inecuación que por fuera de todos los problemas algebraicos que podemos haber tenido acá arriba y que a medida que vayan desarrollando los ejercicios van a poder analizar, una vez que llegamos acá tenemos una inecuación con módulo, que la vimos en el cursillo de ingreso, cómo poder resolver esa inecuación. Es a partir de eso que para poderlo resolver, miremos la operación principal del primer miembro. ¿Cuál es la operación principal? División. El módulo, y dentro del módulo tenemos una división. Hay una propiedad que estudiamos en su momento que decía, el módulo del cociente entre dos valores no es otra cosa que el valor absoluto o módulo del numerador dividido el valor absoluto del denominador. ¿Qué estamos diciendo acá? Distribuyamos, entre comillas, el módulo en el numerador y en el denominador. Fíjense que me quedaría módulo de x dividido módulo de 2. Y el módulo de 2, nosotros conocemos. ¿Cuánto es el módulo de 2? 2. 2. Por lo tanto, esta expresión que nos queda acá abajo, un 2, lo puedo pasar al 2 al otro lado multiplicando. Y una expresión que es equivalente es
módulo de x menor que 2. Fíjense que este tipo de inecuaciones las trabajamos en el cursillo de ingreso. Siempre va a suceder una metodología similar. Me va a quedar un cociente donde el denominador normalmente es un número. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aplicar propiedades de módulo y resolver la inecuación. Y mi pregunta viene acá. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta inecuación? Nos está diciendo que el valor absoluto de esta x tiene que ser menor que 2. Por lo tanto, lo que sucede acá es que la x siempre tiene que tomar en valor absoluto un número más chico que 2. Y entonces la pregunta es, ¿para qué valores la serie bajo estudio es convergente? Para aquellos valores de x que evaluado en valor absoluto su resultado sea menor a 2. Es por esto que, a efectos de poder plantear una manera equivalente, la x tiene que estar entonces entre el menos 2 y el 2. Fíjense que esta inecuación, cuando el valor absoluto de x es menor que 2, cuando x está entre menos 2 y 2. Y es a partir de esta expresión que vamos a decir cuál es el intervalo de convergencia de esta serie y para qué valores esta serie es convergente. Bien, para todos los valores que pueda asumir x que estén entre menos 2 y 2. Por lo tanto, el intervalo es menos 2, 2. Y me voy para acá arriba. Piensen en una recta real cuyo centro, en este caso, es el 0. Y digo, si el centro, la serie está centrada en 0, ¿qué distancia hay entre el menos 2 y el 0? ¿Y qué distancia hay entre el 2 y el 0? ¿Cuántas unidades hay? Como les explicaba recién Susana. 2. 2 unidades. Bueno, automáticamente tenemos el radio de convergencia. El radio de convergencia es 2. ¿Bien? ¿Se entiende? Que a partir de definir cuál es el centro y definir cuál es el intervalo de convergencia, es muy simple poder identificar cuál es el radio. ¿Dudas de esto, chicos? Yo creo que lo más... Dale. Que me quedaría interrumpir. Cuando sacaste el límite que te quedó el módulo de x sobre 2, no entendí cómo fue que quedó eso, digamos. Bueno, a ver acá. Miremos esto. Yo venía con una expresión que era el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto del cociente entre x por 2 por n más 1 sobre 2 por 2 por n más 2. El 2 con el 2 lo pude simplificar. Y entonces, al hacer el paso al límite, me quedó una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. ¿Cuánto es la derivada de x por n más 1 cuando lo derivo con respecto a n? La derivada es x, porque la derivada de n más 1 es 1. ¿Bien? No pierdan de vista que acá la x es constante. Por el otro lado, nos había quedado 2 por n más 2. Cuando derivo con respecto a n más 2, su derivada es 1, por 2, 2. Hago el paso al límite y me fijo, ¿cuál es mi variable independiente? La n. ¿Tengo en esta expresión la variable n? ¿La alcanzo a ver? No, no tengo la expresión. ¿Bien? No la tengo a la n. Por lo tanto, toda esta expresión que aparece acá es constante. Y por propiedades de límite, ¿qué dijimos? ¿Cuánto es el límite cuando n tiende a infinito de una constante? ¿A qué es igual eso? Piensen que la semana que viene van a rendir muchos de ustedes matemática 1. Propiedades de límite. El límite de una constante es igual a ¿qué? A la constante. A la constante. Bueno, ¿cuál es la constante? Módulo de x dividido 2. Por eso el resultado de ese límite da módulo de x dividido 2. Y necesitamos que esta expresión, para que la serie de potencias sea convergente, sea menor que 1. Es a partir de esto que tenemos que trabajar algebraicamente con la inecuación con módulo que tenemos acá. Posteriormente, determinar los valores para los cuales esta serie de potencia converge, es decir, determinar el dominio de la función que estamos estudiando, de esta serie de funciones. Determinado ese dominio que les dijo Susana es el intervalo de convergencia, voy acá arriba y digo, a ver, bueno, ¿cuál es el centro?
0. ¿Cuál es mi intervalo de convergencia? Menos 2, 2. ¿Bien? ¿Qué distancia hay entre uno de estos extremos y el centro? 2 unidades. ¿Qué distancia hay entre el otro extremo y el centro? 2 unidades. Por lo tanto, el radio es 2. ¿Quedó claro esto, chicos? Piensen que acá el problema se da muchas veces con el trabajo algebraico. Esta inecuación que ustedes ven acá son inecuaciones bastante sencillas en términos de lo que hemos estudiado en el cursillo de ingreso. Y deducir cuál es el intervalo y el radio de convergencia una vez que yo ya analizo esta desigualdad que aparece acá es muy sencillo. Profe, Sí, Pi. ¿qué pasaría si el centro en vez de 0 fuera 1? Bueno, ¿Cómo ahí quedaría el radio? vamos a ir a ver otros ejemplos a partir de... Bueno. Vayamos, por ejemplo, al inciso número 3. Ahí está. Miren acá, tenemos una serie de potencia. ¿Cómo me doy cuenta que es una serie de potencia? Como exponente está la n. Está la n, pero aparece algo más que me da la pauta de que es una serie de potencia. ¿Quién aparece? La x. Bien, ¿tiene la estructura esto de una serie de potencias? Fíjense que Susana había dicho que no importaba de dónde empezaba la suma podía empezar desde n igual a 1, desde n igual a 0, hasta infinito. ¿De qué? De una sub n cualquiera, en este caso podría ser n factorial, por el producto de la diferencia entre x menos un valor, todo eso elevado a la n. Y entonces mi pregunta es, ¿esto será una serie de potencia? Ya el ejercicio me dice que sí es una serie de potencia, pero pensémoslo más si estuviéramos en la instancia del parcial y tenemos que ver si esta serie es una serie de potencia. Fíjense, yo tengo una expresión que depende de n, multiplicada por x más un valor, x menos un valor, elevado a la n. ¿Responde la estructura? Sí. ¿Qué es lo primero que tenemos que determinar entonces en estas series de potencia? Tenemos que determinar cuál es el centro. Y a partir de esto vamos a trabajar con un caso donde el centro ahora no es 0. ¿Cuánto vale el centro en este caso, chicos? Si alguien quiere ir leyendo Menos 10. no hay problema. Menos 10. A ver, ¿por qué pasa esto? Porque es válido escribir esta expresión que tenemos acá como suma desde n igual a 1 hasta infinito de n factorial por la diferencia entre x menos un valor, todo eso elevado a la n. Para que esto me dé más 10, si yo lo quiero escribir como x menos un valor, necesariamente tengo que escribirlo como x menos menos 10. Es a partir de ello que el centro es menos 10. Esta serie no está centrada en 0, está centrada en menos 10. Una vez que hayamos esto, ahora es simple lo que vamos a tener que hacer. Vamos a tener que aplicar el criterio de la razón. Pero antes de que yo les plantee y les muestre cuál es el cociente que vamos a tener que calcular, miremos la expresión que tenemos acá. ¿Cuál es el término general? Tapo con el dedo la suma desde n igual a 1 hasta infinito. Y miro toda la expresión que aparece detrás del signo sumatorio. Cuando sucede esto, ¿qué vamos a tener que evaluar o qué vamos a tener que reemplazar cuando tengamos el enésimo más un término? A todas las n que aparezcan en la expresión, la vamos a tener que reemplazar por n más 1. Y acá está bueno poner paréntesis, como les decíamos hace un rato, para no confundirse a efectos después de poder resolver el límite. ¿Cómo me irá a quedar? Piénsenlo ustedes o anótenlo en una hoja y después lo vamos a comparar. A esta n la vamos a reemplazar por n más 1 y esta otra n de acá también por n más 1. ¿Cómo me va a quedar entonces la expresión? N más 1 factorial por x. Si quiero escribirlo menos menos 10 o quiero escribir más 10, es lo mismo, elevado a la n más 1. ¿Todos de acuerdo con esta expresión que nos aparece acá en el numerador? Sí.
Sí. Bien. Entonces ya tengo quién es el A sub n más 1. Dividido, ¿qué me dice el criterio? El A sub n. Y el A sub n ya lo tengo acá, lo puedo dejar escrito de esta manera o de esta otra, no hay problema. A ese cociente le tengo que tomar valor absoluto y posteriormente tomar límite cuando n tiende a infinito de ese cociente en valor absoluto. Bueno, a ver chicos, acá, ¿ustedes qué harían para poder resolver este límite? Resolver el primer factorial de n más 1. Muy bien, el n más 1 factorial lo descompongo a efectos de que en algún momento lo pueda simplificar contra la n factorial que tengo acá. Y mirando lo que es esta potencia que tengo en el numerador, la puedo desagregar de alguna manera que es equivalente. ¿Cuál es esa manera? Poder escribir a la x más 10 elevado a la n más 1 como x más 10 elevado a la n por x más 10 elevado a la 1. Fíjense que lo mismo que hicimos hace un rato. Producto de potencias de igual base, los exponentes se suman. N más 1 es lo que tenemos acá. Volvemos al proceso anterior de haber aplicado esa propiedad. Ahora, también por acá alguien dijo, y bueno, desagreguemos el n más 1 factorial. Lo desagregamos. ¿Cómo qué? Lo podemos desarrollar como n más 1 por n factorial. De esa manera, este n factorial contra este n factorial lo puedo simplificar. Y el x más 10 elevado a la n lo puedo simplificar contra el x más 10 elevado a la n. Cuando miro toda esta expresión, ¿qué es lo que me quedo sin poder simplificar? N más 1 por X más 10. Muy bien, n más 1 por x más 10. Y en el denominador me quedó un 1, pero todo número, toda expresión dividido 1 da esa expresión. Por lo tanto, es válido escribir n más 1 por x más 10 en valor absoluto y tomarle límite a esta expresión. Vieron que en este caso el límite fue mucho más simple que el primer caso que teníamos que plantear. ¿Por qué? Porque algebraicamente pudimos llegar más rápido a plantear una medida que sea equivalente y aplicando propiedades similares a las que vimos al principio. ¿Puedo reescribir esto? Y sí, alguien podría decir, y podrías agarrar, Juan, y dado que tenés un producto y en cada uno de los factores tenés sumas, podrías distribuir cada uno de los términos de cada factor respecto de los términos del otro. Si yo lo hago, ¿tendrá sentido hacerlo? Y bueno, y ahí uno tiene que ser crítico nuevamente y decir, bueno, ¿puedo simplificar la expresión o me queda una expresión con más términos? Y capaz que me queda una expresión con más términos que a lo mejor me conviene hacerlo o a lo mejor no. Bien, si ustedes lo quieren hacer, lo pueden desarrollar. Caso contrario, ¿qué es lo único que me queda de hacer? Es tomar límite cuando n tiende a infinito. Y cuando tomamos límite cuando n tiende a infinito, toda esta expresión, uno diría, y a ver, si n tiende a infinito, ¿cuánto daría esta expresión? ¿Infinito más 1? Infinito. Por algo, y uno cree que va a tender a infinito. Pero acá uno, cuando mira la expresión, tendría que mirarla realmente bien atento. Fíjense que si la x asume el valor del centro, pensándolo así, este factor se haría 0. Por lo tanto, toda esta expresión sería 0. Y es a partir de ello que el límite cuando n tiende a infinito de 0, eso daría 0. Pero si x asume cualquier valor distinto del centro, por ejemplo, x asume el valor 11, 12, 13, menos 1, 0, el número ese más 10 va a ser otro número, que no me va a dar 0, va a ser un número distinto de 0. Pensemos 11. 11 más 10 da 21. Cuando le tomemos el límite, cuando n tiende a infinito, de n más 1 por ese 21 imaginario que estamos pensando, todo este límite tendería a infinito. Esa desagregación de situaciones, nosotros las tenemos que contemplar. ¿Y cómo las vamos a contemplar? Diciendo esto que tienen escrito acá. Que si x es igual al centro, es decir, si x asume el valor del centro, el resultado de este límite es 0.
¿Bien? Si X asume un valor distinto del centro, como dijimos en este caso, por ejemplo 11, que es uno de los infinitos casos que pueden plantearse, el resultado de todo este límite tiende a infinito. Y nosotros queremos ver para qué valores la serie bajo estudio es convergente. ¿Para qué valores de X esta serie es convergente? Y no nos queda otra que decir, bueno, cuando este resultado nos dio, este límite nos dio menor a 1, solamente en el primer caso, cuando la X asumió el valor menos 10. Conclusión, vamos a decir que calculando el límite, para cuando X asumió el valor del centro, el límite dio 0, ¿bien? Que era ese análisis que hicimos recién, y posteriormente vamos a decir la serie converge en 0. Perdón, converge en menos 10. Cuando tomamos un valor distinto del centro, este límite tiende a infinito. ¿Por qué sucede eso? Porque, como hicimos recién, cuando tomamos el x igual a 11, todo este límite tendió a infinito, si x era distinto del centro. ¿Con qué valor nos vamos a quedar? Únicamente con los casos que sean convergentes y menor que 1. A partir de ello, no nos queda otra que decir que el intervalo de convergencia solamente es el menos 10, y si la serie de potencias solamente converge para menos 10, ¿qué amplitud tiene este intervalo? Si tiene solamente un único valor, ¿qué amplitud tendrá? Piensen en un intervalo con un único valor. ¿Qué amplitud tiene? 0. 0. 0. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que valer el radio? 0. ¿Bien? Fíjense la diferencia entre lo que sucedió recién en el primer inciso y lo que sucede ahora en este inciso. En este inciso fue muy simple simplificar la expresión y llegar a una expresión que era equivalente, pero llegó un momento donde uno no puede hacer el paso del límite y hacer tender n a infinito sin mirar la expresión bajo estudio. Susana les dijo en un principio que las series de potencia siempre eran convergentes. ¿Y en qué valor siempre iban a ser convergente la serie de potencia? En el centro. ¿Qué puede suceder también? Que la serie de potencia sea convergente en el centro y a su vez sea convergente en un intervalo o en su defecto sea convergente para cualquier valor real. Pero el centro siempre es un valor en el cual la serie de potencias converge. ¿Por qué sucederá eso? Y ahí se los quiero preguntar a ustedes, chicos. Piensen acá. Decir que una serie converge implica que la suma de sus infinitos términos da un valor finito y determinado. Si yo tomo esta serie de potencia y reemplazo a la x por su centro, miren en esta expresión de acá o en esta otra expresión, reemplazo a la x por su centro. ¿Cuánto me da la expresión? Me quedaría suma desde n igual a 1 hasta infinito de n factorial por... ¿Cuánto vale x en este caso? Digo, vale lo que valga el centro, vale menos 10. Menos 10 menos menos 10, ¿cuánto da todo eso? 0. 0. 0 elevado a la n. 0. 0. Piensen que n va desde 1 hasta infinito, ¿bien? Para todo n natural. 0 por n factorial, ¿cuánto es? 0. Sumar infinitas veces 0, ¿cuánto da como resultado? Si yo sumo 0 más 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 0 infinitas veces, ¿cuánto me va a dar como resultado esa suma? Da 0. Bueno, por eso ahí viene la cuestión, por eso la serie de potencia siempre converge en el centro, porque al evaluarlo lo que pasa es que este factor que me parece acá se anula, y al anularse anula toda la expresión del término general. Por eso la serie de potencia converge siempre en el centro. Puede ser que converja en otros valores distintos del centro, o puede ser que converja únicamente en el centro. Miremos un último caso y terminamos la clase.
Vayamos al último ejemplo que tenemos. Sí, no sé si a lo mejor, perdón, Juana, acá Valentina había hecho una pregunta de cómo calculabas el radio. Yo le contesté en el chat. No sé Bueno, si hace falta una mayor explicación, Valentina. No, en realidad lo que quería saber era si en el caso que converja en, o sea, no solamente en el valor de C, sino en todos los otros, ¿cómo se calcularía el radio en ese caso? Ah, bueno, perdón. ahí Yo vamos creí a que ver hacía el referencia último caso a para eso. que puedan analizar esa situación. Bien, bien. Vamos al inciso 4 de esta actividad. Fíjense esta serie, automáticamente la miro. Suma de n igual a 1 hasta infinito del cociente entre x menos 5 elevado a la n dividido n por 3 a la n. ¿Alguien rápidamente me puede decir cuál es el centro de esta serie de potencia? 5. 5. Muy bien, chicos. El centro es 5. Fíjense ahí la estructura que habíamos planteado en un principio. Suma desde n igual a 0, desde n igual a 1, no importa, hasta infinito, de una sub n por x menos un valor elevado a la n. En este caso, ¿cuál es el valor? 5. Tiene la estructura x menos un c. Por lo tanto, c vale 5. Aplico para determinar cuál es el intervalo de convergencia de esta serie, aplico el criterio de la razón. El término general acá es muy simple. Lo copio y lo copio en el denominador del cociente. Necesito el a sub n más 1 nuevamente. Y bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo que hicimos hace un rato. Reemplazar a la n por n más 1 en cada vez que aparezca esta n en la expresión. Al igual que les dijo Susana, y lo venimos diciendo muchas veces, capaz conviene poner los paréntesis acá si se sienten más seguros a efecto de lo que es el trabajo algebraico. Dentro del módulo tengo una división y a su vez numerador y denominador son cocientes. Por lo tanto, puedo aplicar extremos por medios. Y es a partir de ello que me va a quedar como numerador de esta expresión equivalente. El producto de los extremos, x menos 5 a la n más 1, por n por 3 a la n, dividido el producto de los medios, n más 1 por 3 a la n más 1, dividido x menos 5 elevado a la n. Habiendo dicho esto, ahora fíjense que no tenemos expresiones con factoriales. Sin embargo, tenemos en esta expresión una potencia donde en el exponente de la potencia hay una suma, en este caso es n más 1, y fíjense que en el denominador nuevamente hay una potencia cuyo exponente es n. Aplicamos el mismo procedimiento, desagregar o reescribir a la potencia que tenemos en el numerador, bien, de una manera equivalente. Miro el 3 a la n más 1 del denominador. Vamos a aplicar el mismo proceso para intentarlo simplificar contra el 3 a la n que está en el numerador. De esta manera, ¿qué me queda? Límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto del cociente entre x menos 5 elevado a la n por x menos 5, fue la desagregación de esta potencia que les estaba diciendo, por n por 3 a la n, dividido n más 1 por la desagregación de esta potencia como productos entre 3 a la n por 3. Multiplicado todo esto por x menos 5 elevado a la n. A partir de eso, simplificamos expresiones que sean idénticas. X menos 5 elevado a la n dividido x menos 5 elevado a la n. Son factores, por eso los vamos a poder simplificar. Y el 3 a la n que me aparece en este numerador dividido el 3 a la n que me aparece en este denominador. ¿Puedo simplificar algo más? Este x menos 5 no lo voy a poder simplificar contra nada, el n tampoco, este 3 tampoco y el n más 1 tampoco. Es a partir de ello que vamos a hacer ahora el paso al límite cuando n tiende a infinito de la expresión que nos queda. Si quieren podemos escribir la expresión antes de hacer ese paso al límite.
¿Qué es lo que nos quedó, chicos? Miren acá. X menos 5 elevado a la n lo simplificamos en el numerador y en el denominador. O sea que esas expresiones se han simplificado. 3 a la n que estaba en el numerador lo he simplificado con el 3 a la n, que era el factor del denominador. Nos quedó la expresión que aparece marcada acá. Límite cuando n tiende a infinito de x menos 5 por n dividido n más 1 por 3. Tengo que hacer el paso al límite y hacer tender en infinito. Cuando esto sucede, el numerador, piensa en x menos 5, si x es constante, x menos 5 es una constante. Por n que tiende a infinito, todo el numerador tiende a infinito. Dividido n más 1 por 3, cuando hacemos el límite, cuando n tiende a infinito, de este producto, infinito más 1 infinito por 3 infinito. Tengo una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Por lo tanto, vamos a tener que derivar la expresión que aparece en el numerador del cociente y la expresión que aparece en el denominador del cociente. X menos 5, dijimos, con respecto a n es constante. Y n es mi variable. Por lo tanto, tengo un producto de una constante por una función. ¿Cómo lo derivamos? La derivada de una constante por una función es la constante, en este caso x menos 5, por la derivada de n. La derivada de n es 1. Dividido el producto entre n más 1 por 3. 3 es constante, n más 1 es la función a derivar. Nuevamente aplico la regla de constante por función. La derivada de n más 1 es n por 3. Perdón, la derivada de n más 1 es 1 por 3, 3. Dicho esto, en el numerador me quedó x menos 5 y en el denominador me quedó 3. Miremos este límite. Límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto entre x menos 5 dividido 3. ¿Alguien me puede decir a qué es igual el resultado de este límite? Arribamos nuevamente a una indeterminación. A x menos 5 dividido 3. Claro, bien, sucede lo mismo que nos pasó recién. Fíjense que en la expresión a la cual le vamos a tomar límite, la variable no aparece, por lo tanto, el valor absoluto entre x menos 5 sobre 3 es constante. Es a partir de eso que aplicamos la propiedad de límite de una constante, es la constante. En este caso, x menos 5 sobre 3 es el resultado de este límite. Para que esta serie que tenemos acá arriba, que es una serie de potencia, converja, el resultado de este límite tiene que ser menor que 1. Bien, y vamos a buscar los valores de x que hacen que el resultado de este cociente sea menor que 1 en valor absoluto. Por lo tanto, nuevamente arribamos a una inecuación con módulo. Esa inecuación con módulo, fíjense que en el primer miembro, una vez determinado que la operación principal es el módulo, dentro del módulo su operación principal es un cociente. Aplicamos propiedad de módulo, al igual que hicimos hace un rato. El módulo de un cociente es igual al cociente de los módulos siempre y cuando ese cociente exista. El módulo de x menos 5, como no sé cuánto vale x, sigue siendo el módulo de x menos 5, dividido el módulo de 3. ¿Que cuánto es, chicos, el módulo de 3? 3. 3. Bueno, entonces ese 3 que me queda acá en el denominador va a ser una constante. Bien, módulo de una constante es la constante. Es a partir de esto que vamos a pasar este 3 que estaba dividiendo, lo vamos a pasar al otro lado multiplicando. Y lo que arribamos como inecuación equivalente es que el módulo de x menos 5 tiene que ser menor que 3. O sea, estamos diciendo que la distancia entre x menos 5, mejor dicho, entre x y 5, es menor a 3 unidades. ¿Cuál es el centro de esta serie de
potencia. Fíjense que es el 5. Este mismo 5 que nos aparece acá. Bien. La distancia entre el valor que vayamos a considerar de x y 5 tiene que ser en valor absoluto menor a 3 unidades. Por lo tanto, podemos reescribir esta expresión como menos 3 menor que x menos 5 menor que 3. Bien, aplicando justamente lo mismo que estudiamos en el cursillo de ingreso, que es, en cierta medida, la resolución de inecuaciones con módulo y la definición de módulo en sí. Miremos esta inecuación que nos quedó acá. ¿Cómo resolvemos esta inecuación? ¿Cómo la resolverían ustedes? Fíjense, yo quiero determinar los valores de x que disten de 5 en menos de 3 unidades. Tenemos que Sumamos pasar 5 entre en 5. todos los tiempos. Bueno, tendríamos que sumar 5 en todos los miembros. Al sumar 5 en todos los miembros, obtenemos una expresión que es equivalente, que es menos 3 más 5 menor que x menor que 3 más 5. Dicho de otra manera, menos 3 más 5, 2. Es menor que x menor que 3 más 5, 8. O sea, lo que estamos diciendo acá es que x tiene que asumir valores entre 2 y 8 para que la serie de potencia que tenemos acá arriba sea una serie convergente. Por lo tanto, los valores comprendidos entre 2 y 8, fíjense que no dice menor igual, dice menor estricto, los valores que estén incluidos o contenidos de entre 2 y 8 van a ser lo que nosotros denominamos intervalo de convergencia. Para determinar el radio, bien, en este ejercicio, lo hemos hecho a propósito, hemos tomado un caso, bien, para que sea simple, para que ustedes se den cuenta cómo se determina el radio. El centro de esta serie de potencia es 5. Bien. Los extremos del intervalo de convergencia son 2 y 8, o sea que ubico en la recta real el 2 y ubico en la recta real el 8. ¿Cuánto es la distancia que hay entre 2 y 5? ¿Y cuánto es la distancia que hay entre 5 y 8? ¿Cuántas unidades hay? 3. 3. Esa distancia o esa medida de distancia es lo que Susana les decía en un principio. El radio se define como la semiamplitud que hay entre un extremo del intervalo de convergencia y el centro de la serie de potencia. Bien, agarro cualquiera de los dos extremos, el 2 o el 8, y mido la distancia que hay entre ese número y el 5. Como es una medida de distancia, siempre este resultado del radio va a ser positivo. Y es a partir de ello que cualquier valor que podamos llegar a evaluar a la serie que tenemos acá arriba, y digamos, bueno, a ver, el x igual a 3, el x igual a 4, cualquier valor real comprendido entre 2 y 8, cuando lo evaluemos en la serie de potencia bajo estudio, va a generar una serie convergente. Bien, lo que estamos diciendo, y miren la potencia del estudio que estamos realizando. Si yo agarro el x igual a 4, me voy acá arriba y hago 4 menos 5 elevado a la n dividido n por 3 a la n y hago la suma de esa expresión desde n que va igual a 1 hasta infinito, esa serie que resulta es una serie convergente. Si tomo el valor, por ejemplo, 7, el x igual a 7, voy acá arriba y evalúo la x por 7, o sea que me quedaría suma desde n igual a 1 hasta infinito de 7 menos 5 elevado a la n dividido n por 3 a la n. Me quedaría 2 a la n sobre n por 3 a la n. Esa serie, cuando uno le va a determinar el carácter, ya sabe que va a ser una serie convergente. Y el conjunto de las infinitas series que se puedan generar a partir de darle a x los distintos valores que aparecen en este intervalo,
generarán series de potencias que son convergentes y en este caso se generarán series que al aplicarle cualquiera de los criterios estudiados serán series convergentes. ¿Se entendió ahora cómo se analiza el concepto del radio en función de haber determinado cuál es el centro y el intervalo de convergencia? Sí, profe. Bien. Sí, acá están diciendo que sí, Juan. Yo creo que lo fundamental acá, chicos, es que no se pierdan a efectos de lo que es la actividad y a efectos de lo que estamos estudiando ahora en la asignatura. No tenemos que perder de vista que el trabajo algebraico es una complejidad que tiene la asignatura. ¿Bien? Y donde muchas veces requerimos sentarnos y estar practicando a efectos de poder resolver estos límites como nos ha pasado en estos ejercicios. Y no perder de vista que el conocimiento de la teoría, a lo mejor lo que hemos estado trabajando hoy, es una actividad dentro de todo simple, que hay que conocerla y no hay que perderse en el trabajo algebraico, producto de que a lo mejor se me complica en alguna situación. Yo creo que lo fundamental es que practiquen mucho de esto y a partir de eso analicen la teoría y analicen todo el proceso que hemos estado desarrollando. Acá Ángela dice, ¿me podés explicar Ahí cómo le estoy sacaste? contestando. Bien. Sí, te estaba contestando, pero no importa, Juan. Porque ahí Ángela dice explicar cómo sacaste el intervalo de convergencia. Lo había entendido, pero ahora lo que pusiste un 2 me confundí. No sé dónde pusiste 2 ahí, Juan, vos. Acá, puede ser. A ver, que yo no me acuerdo. Bueno, yo justo le estaba respondiendo por escrito, pero borro el mensaje. Acá estamos. Vamos de nuevo. ¿De dónde sale el 2, chicos? Ah, esa se hace referencia, perdón. Fíjense que cuando uno planteó la inecuación menos 3 menor que x menos 5 menor que 3, despejar la x de esta inecuación implica sumar en todos los miembros 5. Es a partir de esto que menos 3 más 5 me da 2. X menos 5 más 5, su resultado es x. Y 3 más 5, el resultado es 8. El 2 surge producto de haberle sumado al menos 3 el más 5 a efectos de resolver la inecuación que se estaba planteando. Lo mismo sucede con el 8.